Nos da el tiempo, vamos a resolver los dos casitos que teníamos anteriores de anualidad uniforme anticipada. Y como les había dicho ayer, es simplemente que la renta va al principio y la fórmula se modifica un poquito. Entonces, vámonos rápido. Después es lo mismo. O sea, no hay otra ciencia, no hay más, no hay gran cosa que destacar. Vámonos a amortizaciones. Y si nos da el tiempo, resolvemos los dos ejercicios rapidito. Vamos. Se entiende por qué es una amortización. Se entiende Mayor, con calidad y calidad. Como la extinción paulatina o el pago gradual de una deuda, incluyendo intereses, todo ello en intervalos de pago de un plazo de tiempo preestablecido. Recordemos que ya sabemos bien lo que es intervalo de pago, ¿no? Y ajustado a un pago de cuotas iguales en algunos casos y desiguales en otros. ¿Ok? Entonces, la amortización, amortizar, es una forma en la que vamos a ir extinguiendo una deuda, ¿ya? Con pagos que pueden ser iguales o desiguales en intervalos de pago, ¿ya? De plazo, y con plazo preestablecido ajustado a un plan de cuotas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es amortizar? Extinguir paulatinamente una deuda. Las tablas y sistema de amortización nos permiten, ¿qué son las tablas? Nos permiten visualizar en detalle las etapas de amortización de una deuda, es decir, observar en forma desagregada la fracción del pago de cuotas que amortiza capital y la porción amortiza intereses. ¿Okay? Entonces aquí ya nos introduce a que vamos a ir extinguiendo, la amortización nos sirve para extinguir una deuda. Las tablas o sistemas de amortización son un sistema visual a partir del cual podemos ver cómo se van pagando las fracciones que van a amortizar capital y las otras que van a amortizar intereses y el saldo pendiente. ¿Ok? Entonces, amortizar, extinguir una deuda, y las tablas y sistemas nos permiten visualizar cuánto de esas cuotas que hemos dicho que vamos a ir pagando van pasando a capital, a interés y el saldo. ¿Ok? Amortización es un término que lo conocemos muy tradicionalmente, ¿no? Creo que por lo menos la mitad o un poco más, alguna vez hemos debido tener un crédito en un banco, o sea que sabemos de lo que se trata, ¿no? Pero es sencillo. ¿Cómo se construye? Ahora, hay un tipo de amortización que se llama amortización con pagos de cuota constante. Cuando yo voy amortizando una deuda, obviamente amortizar gradualmente, ir disminuyendo la deuda, voy pagando cuotas. ¿Okay? Esa cuota puede ser en un primer tipo de tipo constante, ¿no? Al que también le llamamos europeo francés. Nos dice que se caracteriza porque el pago de la cuota de una deuda la cuota involucra, tiene dos componentes, una cuota capital e interés, pero esta cuota no varía entre intervalos de pagos, se mantiene constante durante el plazo de la operación. Es decir, yo voy a amortizar a partir del pago de cuotas. Cada cuota se compone de dos cosas. Digamos que mi cuota, con lo que estoy amortizando mi deuda es 100, esos 100 se compone de dos cosas. Tiene una parte que va a capital y otra parte que va a interés. ¿Ok? Pero en este caso estamos suponiendo que esos 100, esa cuota, es constante en todo el periodo de pago, en todos los intervalos. Es decir, si tengo que pagar 100 mensual durante 5 años, cada mes 100, 100, 100, 100, 100, 100 durante los 5 años. ¿Ok? Ahora, claro, repetimos, esta cuota se compone de dos cosas, una parte de capital y la otra parte de interés. Este pequeño concepto grábense siempre, porque es muy, muy importante cuando evaluamos nuestras operaciones de crédito, y mucha gente cuando tiene operaciones de crédito no entiende, es que el interés que nosotros le pagamos sobre una deuda, que le pagamos al banco o a la entidad de la que nos hayamos prestando, siempre se paga sobre saldo a capital, ¿ok? Del saldo que yo tenga de capital, sobre ese monto siempre pago los intereses. ¿Okay?
no me pueden cobrar intereses sobre el primer monto prestado o sobre montos adicionales. Siempre es, yo pago interés sobre el saldo que yo tenga en ese momento a capital. ¿Ok? Grábense porque cuando se hace análisis financiero es importante saber en qué momento hay cobro de intereses. Cuando evaluamos, cuando revisamos nuestros extractos o de crédito, nuestras planillas, es importante para evaluar si nos está cobrando bien el banco, es calcular siempre los intereses sobre el saldo que tengamos a ese mes. ¿Ok? Entonces vamos a, bueno, ahorita está en texto, pero vamos a verlo en ejemplo. Ok, ya teníamos, recordemos nuestra formulita anterior. Este C, ¿qué era para nosotros? Valor actual, el valor inicial, en el momento cero. Por lo tanto, lo podemos asociar rápidamente a una deuda. ¿Por qué? Porque cuando yo me presto dinero, me lo presto hoy, ¿no es cierto? Tengo un valor inicial. Entonces, habíamos dicho que C, que el valor inicial es igual a la renta por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. ¿Ok? Entonces, veamos un pequeño ejemplo. Usted recibe hoy un préstamo de $30,000 a una tasa de interés de 7% capitalizable trimestral. Nos está dando la tasa y su periodo de capitalización. El contrato de la operación señala que los pagos de la deuda deben efectuarse en 4 cuotas trimestrales iguales vencidas. Ya sabemos que es vencido, ¿no? Vencido que se paga al final del intervalo. Esas cuotas vencidas que involucran una parte capital y otra interés. Inciso A. ¿Cuál es el valor de la cuota iguales que deben pagar por el préstamo? Lo primero que hacemos, entonces, para nosotros saber cuál es el valor de nuestra cuota, es decir, yo voy al banco, me saco un crédito, me da $30,000 y le pregunto, ¿y cuánto va a ser mi cuota? El banco lo que hace es simplemente aplicar esta fórmula. Nos dice que tu deuda es 30,000, tus rentas, lo que llamamos R, que van a ser tus cuotas, son iguales, bueno, los 30,000 es igual a la renta por 1 menos 1 más 0.07, que es la tasa, y la dividimos entre 4. ¿Entre 4 por qué? En un año hay 4 trimestres. 4 trimestres, ¿no es cierto? Porque nuestra frecuencia de capitalización es trimestral y en un año hay 4 trimestres. Y nos dice el ejercicio que el pago debe efectuarse en 4 cuotas iguales trimestrales vencidas. Por lo tanto, N es 4. Dividimos entre 0.07 entre 4 y nos da que la renta, la cuota, es de 7.830.97. Es decir, estas son las rentas, los montos que yo debo pagar 4 veces, 4 cuotas, para amortizar el total de mi deuda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Es simplemente hallar una renta, como hemos hecho los anteriores ejercicios, ¿no es cierto? Mi renta en este caso, mi paguito mensual, es de 7.830,97, 4 veces, ¿eh? Pero en este caso, lo que habíamos dicho en los conceptos aquí anteriores, estos 7.830 se compone de 2 cosas. Una parte amortiza capital y otra parte amortiza interés. Por lo tanto, vamos a elaborar una tabla de amortización. Con este ejemplito ya lo teníamos, bueno, ya les voy a pasar hecho. Bueno, el escaneo me ha salido un poquito no muy visible, pero ¿logran ver bien la tablita? Sí, sí. Ok, gracias. Entonces, lo que hacemos es construirnos una tabla de amortización, ¿eh? Con 5 componentes básicos.
inicialmente, ¿no? En las planillas de crédito suelen haber más por temas de seguros y demás, pero para nosotros, para iniciar el aprendizaje, nos sirven los primeros 5 campos. 1, le llamo número de cuota. 2, le llamo la cuota. ¿Cuál es el valor de la cuota? Que en este caso es trimestral. Esta cuota la divido en 2, amortización a interés y amortización a capital. Y la última le llamo el saldo pendiente de la operación. Entonces, básicamente, una tabla, la que hemos llamado una tabla o sistema de amortización, se compone de 5 campos, ¿ok? El número de la cuota, esta cuota dividida en amortización a interés y a capital, y el saldo pendiente de pago. Entonces, en un tiempo cero, ¿okay? Pues recuerden siempre, si quieren, dibújense el diagramita del flujo. En un tiempo cero, hoy yo me estoy prestando 30,000. Por lo tanto, mi saldo de la deuda hoy es 30,000. ¿No es cierto? Yo he determinado con el ejemplo anterior que tengo rentas, 4 rentas de 7,830,97. Entonces, pongo 1, 2, 3, 4 cuotas trimestrales de 7,830,97. 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Estas 4 cuotas trimestrales, porque el ejercicio me dijo que esa es mi cuota para amortizar los 30,000. Ahora, este 7,830 se compone de 2 partes, hemos dicho. Una parte que amortiza capital y otra parte que amortiza interés. ¿Cómo yo divido? ¿Cómo sé qué monto va a capital y qué monto va a interés? El primer cálculo que hago es sumamente simple. Para hallar este interés, yo calculo el interés monetario que debo pagar en el primer periodo con las condiciones pactadas. ¿Recuerdan nuestra formulita de interés? ¿Cuál era la fórmula para calcular el interés monetario que habíamos hallado? Simple compuesto. Simple, ¿no? Interés simple. El valor actual o capital por el tiempo por la tasa de interés. Perfecto. ¿Por qué calculamos con interés simple? Porque estamos pasando un solo periodo. ¿Okay? No estamos haciendo interacción de más periodos. ¿Okay? Por lo tanto, en realidad, en este caso, si lo calculas por interés simple compuesto, te debería dar el mismo, ¿no es cierto? Porque no estás acumulando nada. Estás haciendo un paso, o sea, del tiempo 0 al tiempo 1, un paso, ¿okay? Un periodo, y simplemente le aplicas la fórmula más simple, que es capital por interés por tiempo. ¿Ok? El capital era 30,000. El interés era 7% trimestral. Lo divido entre 4. Anual con capitalización trimestral. Y lo multiplico por un mes. Ayúdenme a verificar el cálculo, por favor. 525. Sí. Cálculo correcto, ¿no es cierto? 525. ¿Qué quiere decir? Que en ese primer mes, mi interés, en ese primer intervalo de pago, mi interés es 525. Lo que yo estoy pagando de interés sobre mi deuda de 30,000 es 525. Pero yo estoy abonando 7,830,97. La diferencia, ¿dónde se irá? Amortización pendiente. Capital. Amortizar capital, porque hemos dicho que la cuota se compone de 2, ¿no es cierto? Una parte interés y otra parte a capital. Si yo sumo ambas, me va a dar
7.000, que en este caso por diferencia saco la amortización a capital, 7.830,97, menos 525 de mi primer interés, la diferencia me va a dar 7.305,97. ¿Ok? Esta parte entonces, sencilla de calcular. Ya tengo mi cuota, que era mi renta. Calculo el interés. Resto de la cuota, el interés, por diferencia me tiene que dar la amortización de capital. Ahora, yo tenía deuda 30.000, pero he amortizado a capital 7.305,97. Por lo tanto, yo debo disminuir de estos 30.000 los 7.305,97. La diferencia de estos dos me debe dar 2.964,03. ¿Ok? Ahora, ya tenemos un nuevo saldo, 22.964,03. Tengo un nuevo saldo. Ya tengo mi renta, tengo mi cuota. ¿Cómo calculo estos 397,15? Con el nuevo saldo 22.694,3. Exacto. En vez de... ¿Perdón? De los 22.000 te estaba haciendo. Exacto. Mi saldo ya no es 30.000. Ahora es 22.694,03. Reemplazo ese valor, hago el nuevo cálculo y me va a dar 397,15. Otra vez le resto 7.830 menos 397,15 y me da un nuevo abono a capital. De nuevo, resto 22.964 de esos 7.000 que he abonado a capital y mi saldo es 15.000. Esta interacción se repite 4 veces hasta llegar a cancelar totalmente la operación. ¿Ok? En este caso, por redondeos, bueno, sale 0,1. ¿Ok? Ahora, aspectos importantes. La amortización a capital, la suma de las amortizaciones a capital, nos tiene que dar los 30.000, que en este caso nos da 29.999,99, por temas de redondeo. Que todos los pagos, las amortizaciones que estoy haciendo, esta 7.000, 7.000, 7.500, 7.600, deben sumar, este monto debe sumar el saldo de la deuda. ¿Ok? Así se extingue la deuda. Otro término importante. Si bien estos intereses han sido pagados en diferentes periodos de tiempo, yo puedo acumularlos, ¿ya?, para conocer el valor total del interés que he pagado a la entidad. Sabemos muy bien que no son comparables porque están en diferentes periodos de tiempo, algo que hemos repetido y hemos recalcado. Pero se puede hacer una suma simple, directa, se le llama, una suma directa, para cuantificar el monto que se ha abonado en intereses. ¿Ok? Que en este caso de intereses yo le he abonado 1.323,89 a la entidad. Obviamente, la suma de estos 30.000 más 31.329 nos tiene que dar el total del valor de las cuotas. ¿Ok? Es un ejemplo ahorita sencillo y es matemática simple, es hacer dos cálculos. Calculo la cuota, ¿ya?, que ya sabemos cómo se hace, que es sacar la renta con nuestra formulita anterior, y cada que yo calcule la cuota, tengo que ir calculando el interés que corresponda a cada periodo. ¿Ya? ¿Cómo lo calculo? Aplicando esta simple fórmula. Mes por mes, o en este caso, perdón, trimestre por trimestre. ¿Ok? De este ejemplo, ¿alguna consulta? Sencillo, ¿no es cierto? Es simplemente tener cuidado en ordenar bien la tablita.
Ok, grábense. Entonces tiene 5 campos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en este caso, ¿cuál era la característica? Que la cuota era constante, la cuota. Pero la amortización a capital iba variando. Fíjense que aquí hay diferentes abonos a capital. ¿Ya? Algo aquí no es muy visual porque la tablita es muy chiquita. ¿Ya? O sea, solo son 4 trimestres. Al principio de una operación, yo pago menos a capital y al final de la operación pago más a capital. ¿Por qué? Fíjense, hay una diferencia, no sé, al principio he abonado 7.300, he pagado menos a capital y al final de la operación he pagado 7.600 más a capital. En este ejemplo es muy chiquito. Cuando hablamos de operaciones que tienen 50, 60, 80 meses, ¿ya? En las operaciones normales como un banco, esta diferencia es muy notoria, muy clara. Pero por lógica, ¿por qué es que yo al principio abono menos a capital que al final? Por el saldo deudor. Correcto, porque al principio yo debo más. Como yo debo más, pago más interés al principio. Si pago más interés al principio, como aquí 500, obviamente pago menos capital al principio. Y eso es lo que cuando vemos nuestros planes de pago nos duele, ¿no es cierto? Tenemos una operación de crédito a 10 años, ¿ya? 120 meses. Vamos a ver que nuestra cuota es de 5.000 bolivianos. Revisamos el detalle y resulta que pagamos de los 5.000, resulta que pagamos 500 bolivianos a capital y 4.500 a interés. Así empezamos pagando las operaciones de crédito, en este esquema, en el que estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Porque la cuota, resulta que mi cuota es 5.000 bolivianos y yo los primeros meses apenas abono 500 bolivianos a interés y 4.500 le pago por intereses al banco. ¿Ok? Esa es la diferencia. Cuando es una plantilla de pago mucho más larga, es muy notorio. ¿Ok? Y eso es lo que a la gente muchas veces le duele, ¿no? Porque obviamente pagar 5.000 y que ni el 10% o el 20% esté entrando a capital, pues cuesta, ¿no? Este es nuestro primer esquema. ¿Qué es lo constante? La cuota. ¿Ok? El interés es variable y el abono a capital variable. A esto le llamo un sistema constante o método francés. Ahora, hay otro sistema de amortización que se llama constante a capital. ¿Ok? Nos dice que se caracteriza porque el obligado al efectuar los pagos de una deuda realiza cancelaciones por montos fijos a capital, generando valores de cuotas agregadas variables. Una detalle a remarcar es que la tasa de interés se aplica siempre sobre los saldos pendientes de pagos, es decir, saldo capital. Voy a repetir siempre eso porque cuando hacemos ejercicios con la vida real a veces se nos olvida. ¿Sí? Grábense eso. Mi interés yo siempre pago sobre el saldo que tengo de capital. Ejemplo. Desarrolle el ejemplo anterior, lo que habíamos visto en el ejemplo anterior, bajo el esquema o el sistema de pagos constantes a capital. ¿Cuál es el valor de los pagos fijos a capital? Y elaboramos una tabla de amortización. Ahora, cuando yo le digo pago fijo a capital, ¿cuánto era mi capital? 30.000. ¿Cuántos periodos tengo que pagar? ¿En cuántos periodos tengo que pagar esos 4.000, esos 30.000, perdón? 4 trimestres. ¿Ok? Por lo tanto, divido los 30.000 entre 4 trimestres, me da 7.500. Es una división simple, lo que le llamamos prorratear. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir este sistema? Que mi cuota, la cuota que voy a pagar, yo voy a tener un abono constante a capital de 7.500. Lo que ahora nos interesa saber de nuevo,
cuánto de esto va a ser la cuota y cuánto va a ir a interés. Ya sabemos que el capital va a ir 7.500 cada mes. ¿Ok? Entonces, regresamos la misma tablita. Nuestro saldo era 30.000. ¿No es cierto? Nuestra cuota inicialmente la hemos calculado. La cuota hemos calculado. Ya tenemos. No, ¿no es cierto? No estamos aplicando el cálculo de rentas. No lo tenemos. Pero a diferencia del anterior ejercicio, lo que tenemos son los 4 abonos a capital. Porque hemos dividido 30.000 entre 4 y nos ha dado 7.500. Cada mes yo voy a abonar ese monto. Entonces hago el proceso inverso. Ya tengo el capital. ¿Cómo calculo el interés? De la misma simple forma que lo he calculado en el anterior ejercicio, porque siempre se calcula sobre saldo capital. 30.000 por 0.07 entre 4 por 1, un trimestre. Interés trimestral por un trimestre. Eso nos va a dar los 525. Por lo tanto, si yo ya tengo el capital y el abono a interés, pues simplemente lo sumo. 7.500 más 525 me van a dar 8.025 y se constituye en mi cuota. En el primer periodo. Para el segundo, yo calculo estos 7.500, le voy a restar a los 30.000 porque ya he abonado en el primer pago y tengo un nuevo saldo de 22.500. Tengo de nuevo mi cuota, el pago de cuota constante, 7.500. Tengo que calcular un nuevo interés. ¿Cómo habíamos dicho que calculo ese nuevo interés? Estos 393,75. Sobre el saldo pendiente, el nuevo saldo Saldo pendiente. 22. Exacto. Simplemente en vez de ponerle 30, ahora le pongo 22.500. Y eso me va a dar 393,75. Lo sumo 7.500 más 393,75 y me va a dar 7.893,75. Y repito esta operación 4 veces. ¿Ok? Fíjense que ahora lo constante es la cuota, el abono o la amortización, perdón, a capital. Lo que antes era constante era esto. ¿No es cierto? Esas son las dos formas de pagos que hemos visto. ¿Ok? Ahora, grábense, bueno, lo mismo. Aquí sumamos las amortizaciones a capital. Obviamente 7.000, 7.000, 7.000, 7.500 nos da los 30.000. Sumamos una suma directa, simple, los montos de interés y los montos totales de la cuota. ¿Cuándo y por qué? A ver, cuando yo voy al banco, yo elijo el esquema de pago que quiero o el banco me obliga. No, uno elige. ¿Estamos seguros? Banco. El banco te impone el método. Tú solamente podrías calcular y estimar más o menos si es método alemán o francés. Se cortó la primera parte de la respuesta. ¿Será que me puedes repetir? Sí, el banco asigna el método de amortización, se puede decir, y una persona Ya. que conoce El banco esto te dice podría estimar. esto, ¿no? Sí, el banco Ya. impone, pero uno podría ver más o menos qué es qué método usa el banco. Excelente. Ya, a ver, ¿algún comentario más? Depende de la institución. Muchas instituciones usan con más frecuencia el método francés y otras tienen como prioridad el método alemán. Entonces, en algunas instituciones le preguntan al cliente con cuál se siente más cómodo y en otras directamente se establece uno como único, ¿no?
Exacto. Entonces, lo tradicional es el método francés, cuota fija, adicional. Normativamente, ¿bajo qué método voy a pagar? Ahora, al banco, ¿qué método le conviene? Francés. El que genere más interés. Exacto. Le conviene el método que genere más interés porque el interés es su ganancia. Si rápidamente volvamos, fíjense que aquí bajo cuota a capital constante, hemos pagado en esta operación un interés de 1.312,50. Y en el anterior método resulta que hemos pagado 1.323,89. En el método francés se paga más interés que en el método alemán. Por lo tanto, obviamente el banco ni te pregunta, bueno, la verdad es que muchas veces ni te pregunta, en algunos casos buenos oficiales, qué sé yo, ya te dan la posibilidad. La mayoría ni te pregunta en qué método vas a amortizar, porque obviamente te dan un contrato, te dicen que tú lo has leído, lo has aceptado, estás de acuerdo y estás amortizando con método francés. ¿Ok? Entonces, ahora, pero ya, esto le conviene más al banco. ¿Qué le conviene más al cliente? ¿Método francés o método alemán? Alemán. ¿Seguro? Depende el tipo de banca. Si es una persona asalariada, le puede convenir más el tema francés porque tiene más capacidad de pago. Si es una persona independiente, podría tener ambas alternativas, pero por un tema de comodidad de cuota, podría ser el francés como una prioridad y en ambos es amortizable. Va por ahí. ¿Alguien más? ¿Está bien? Disculpe, yo tenía una consulta bueno, yo sabía, ¿no? Hace un tiempo de que el Banco FIE utilizaba, no sé si seguirá utilizando el método alemán, porque al principio te decían, ¿no? Las cuotas las vas a pagar primero elevadas y cuando ya terminas de pagar las cuotas van a ser menos. Entonces, en este sentido, yo pienso que el cliente solamente se deja llevar por eso. Sí, o sea, así específicamente, la verdad, no sé si eso le pasaría a FIE. Te digo, lo tradicional es método francés. De repente FIE actuaba de otra manera. No tengo conocimiento exacto, la verdad, pero podría ser. Pero a ti como cliente, ¿cuál pensarías que te conviene? ¿Cómo elegirías, francés o alemán? Si te dicen, te ponen sobre la mesa, señor, este es su crédito, estas son sus cuotas, ¿qué quiere? ¿Método francés o alemán? Alemán, por si acaso, a los que le llamamos a cuota constante, perdón, no lo puse en la presentación. A capital constante. Yo pienso que, bueno, para mí como cliente me convendría quizás, yo lo veo de esa manera, el método francés, porque ya voy a tener calculado casi una misma, bueno, mi misma capacidad de pago ya lo voy a tener calculado mes a mes, ya voy a saber cuánto tengo que pagar mensual, para no estar quizás perdiéndome en que este mes voy a pagar tantos y el próximo mes cuánto y no lo sé. Si fuera por esa facilidad, posiblemente yo elija el método francés. Otra buena respuesta, exacto. ¿Por qué? Porque me ayuda a presupuestar mis gastos, es fijo, yo ya preveo. Pero la respuesta será... Adelante. Perdón, bueno, no sé si consuelo, pero yo al menos lo vería por la parte del saldo, ¿no? O sea, por la deuda al final del periodo, de cada uno en este caso, trimestres. Si no me equivoco, y comparando entre el francés y el alemán, la deuda o cuota al final del periodo o sea, va reduciendo en gran manera en el método francés. No, mentira, en el método alemán. Alemán. Sí. En cambio, el método francés va reduciendo poco a poco. O sea, no reduce en gran manera, pero sí lo hace. Al menos en esa parte.
La parte de cuota te da más seguridad, pero también hay unas personas que dicen, no, yo ya quiero de una vencer mi deuda, así que cóbreme ahora para empezar una gran cantidad de interés o algo así al respecto, pagar harto interés al inicio para después ya pagar poco, ¿no? Exacto, va por ahí. Y eso justamente por ahí va la respuesta. En el método francés, yo amortizo cada vez, o sea, menos capital al principio, mi saldo va disminuyendo de menor manera que en el método alemán, ¿ok? Pero, fíjense, aquí estamos pagando 7.830. Aquí estamos pagando 8.000, la primera cuota, 8.025. Yo elijo mi método de pago según mi modelo de negocio y su periodicidad o estacionalidad o temporalidad o maduración. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que no normalmente, o sea, estamos suponiendo que somos dependientes, pero obviamente este crédito se aplica a dependientes e independientes. Puede ser que yo como independiente, yo haya sacado los 30.000, ¿ok? Y yo sepa que apenas saque los 30.000, invierte en mi producto, vamos a suponer que estamos en la época navideña. Yo saco los 30.000, no sé, en octubre, empiezo a fabricar mi mercancía, ya llega en noviembre y empiezo las ventas y yo sé que el primer mes de ventas es fuerte porque es época navideña, hay las ferias, las empresas empiezan a provisionarse de productos para regalos, qué sé yo, la venta es más fuerte. Por lo tanto, al principio yo tengo mayor capacidad de ingresos, mayor nivel de ingresos. Por lo tanto, tengo mayor capacidad de pagar. Puedo llegar a pagar 8.025. Entonces me conviene pagar bajo ese esquema. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque mis ingresos, mi retorno es inmediato por mi modelo de negocio. Lo que puede pasar al contrario, que si bien yo me presto hoy, los primeros 2 o 3 meses de mi negocio y yo no reciba directamente ingresos o no reciba ingresos fuertes, ¿ya? Y más bien los ingresos sean al final, ya no sé, en el quinto, séptimo, octavo mes. Por lo tanto, prefiero nomás pagar bajo el otro método que son 7.800, ¿ya? Porque me ayuda a programar, a presupuestar mis gastos bajo una cuota fija hasta que yo me nivele y tenga buenos ingresos. Entonces, depende de mi negocio. Pero, licenciado, disculpe, yo sí parto de que el método alemán es mejor para el cliente. Pese a lo que usted está comentando, el banco realiza un análisis para ver la capacidad de endeudarse, de apalancamiento de la persona o de la empresa. Entonces, por ningún motivo te van a prestar más y el cálculo de la cuota se analiza para que no sea superior a los ingresos y no te afecte negativamente. Sí, me parece, es justamente eso. O sea, si yo tengo la capacidad, o sea, si mi capacidad de pago, si mi flujo está sumamente ajustado, y mi cuota me da que máximo puedo pagar 7.850, digamos, yo no puedo elegir pues este otro método, ¿no? Porque mi capacidad de pago no llega a 8.000. Pero si mi negocio, repito, si mi modelo de negocio me da esa capacidad, yo prefiero este método, el alemán, que obviamente es más conveniente porque pago menos interés, pero otra vez, depende. Obviamente el banco lo que hace es evaluar qué tipo de negocio tengo yo. Si soy un asalariado, pues soy el asalariado. Lo normal es que sea la cuota sea constante, ¿no es cierto? Entonces implica obviamente evaluación de gasto del banco, pero obviamente decisión del cliente. Ahora, recuérdase que por más que tú en el esquema que tengas, ya seas de negocio o asalariado, tu capacidad de pago en realidad puede ser mayor, puede ser 10.000, 11.000, 12.000 en cuota, porque el banco no te presta ajustadísimo, o sea, no es que tu capacidad exactamente es 8.025, siempre hay un margen, ¿no? Cuidamos eso. Entonces, depende mucho de mi negocio, de mi modelo de ingresos. Asalariado, soy independiente, mi negocio viene con retornos inmediatos o todavía tiene un periodo de maduración, etcétera. Tiene varios factores, por eso la respuesta en realidad es depende. ¿Ok? Pero más matemáticamente, ¿qué es más conveniente? El método alemán. Ok, esto queda claro, ¿no? Aquí es sencillo.
Alicia. Ok. Ahora, vamos avanzando. Amortización con pago de cuotas diferidas. Se caracterizan porque el acuerdo entre partes establece que el obligado, o sea, la persona que debe, puede postergar el pago de sus respectivas cuotas dentro de ciertos márgenes de tiempo que se señalan en los contratos. Este tipo de operación suele aplicarse en créditos que pretenden incentivar el desarrollo de alguna actividad o proyecto y también en sectores económicos donde los productos requieren ciertos periodos de maduración, ¿okay? Como el sector agrícola. ¿De qué se trata el diferimiento? Es decir, que yo evito o exento al deudor de pagar toda la cuota durante un periodo determinado de tiempo. Es decir, te voy a dar un crédito a 10, con pago de 10 cuotas, pero la primera y segunda van a estar diferidas. ¿Qué quiere decir? Que el primer y segundo mes voy a aplicar diferimientos. No voy a cancelar el total de la cuota y recién el tercer mes vas a empezar a cancelar toda la cuota. ¿Por qué? Porque quiero incentivarte, apoyarte en el desarrollo de alguna actividad o un proyecto. ¿Por qué otra vez proyecto? Porque como es proyecto, no recibe inmediatamente recursos. Requiere un periodo de maduración. Y el sector agrícola lo mismo, ¿no es cierto? Si yo me presto para producir en el sector agrícola y mi producto la maduración de mi producto tiene unos 3, 6 meses, obviamente esos 3, 6 meses hasta que la planta madure, crezca, qué sé yo, el fruto, no tengo recursos porque recién entre esos 6 meses voy a empezar a cosechar y a vender. Entonces, ese periodo puedo diferir mi pago, ¿ok? Hasta que mi proyecto o mi sector madure. Ahora, un concepto importante, y grábense bien esto, que pueden aplicarse dos situaciones en estos pagos, ¿ok? El caso 1 se llama anatocismo, es decir, el cobro de intereses no solo sobre el capital, sino sobre intereses acumulados en periodos de gracia, cuya aplicación en Bolivia, de acuerdo a normas legales, no se permite. Y 2, caso en que los periodos de gracia, o diferimiento no acumulan intereses y por tanto las respectivas tasas se aplican solo sobre saldos pendientes de pago a capital, cuya aplicación en Bolivia es permitida. Esto está muy de moda, si quieren, porque a muchos de ustedes espero que todos revisen periódicamente. Hoy, en este momento, en esta semana, se está hablando muchísimo de esto. El ministro de Economía, nuestro buen Marcelo Montenegro, que la verdad que es bueno, era mi docente, está aclarando estos términos a la gente. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que en los primeros meses, corríjanme si estoy mal, el primer diferimiento ha venido abril, mayo, junio, ¿no es cierto? 3 meses, en los que en los que aquellos que tenían una deuda con el banco no han pagado, ¿no es cierto? Cero, no han pagado nada. Pero esa cuota que no han pagado, otra vez, se componía de dos cosas. Se componía de interés y de capital. Si no han pagado esa cuota, quiere decir que no han reducido, no han amortizado capital. Por lo tanto, el saldo de capital que tenían en marzo sigue siendo el mismo saldo de capital que tenían para abril, que han llegado a julio, perdón. ¿Ok? Entre marzo y julio, el saldo de capital no se ha movido, porque no han amortizado nada, cero. Pero durante esos 3 meses, esas personas tendrían que haber pagado intereses. Les consulto. Creo que solamente pagan intereses, pero no el capital, ¿verdad? O sea, el monto. Porque precisamente yo fui al banco a ver eso. Estoy con ese caso. Porque acompañé a mi madre al banco para ver esa parte de sus
la deuda que contrajo y le están cobrando los intereses. Bueno, ya le cobraron. Exacto, o sea, entonces vamos a suponer que yo pagaba mis cuotas de 100 bolivianos todos los meses durante el 2020, 100, 100, 100, 100, 12 veces. Durante 3 meses, abril, mayo, junio, no he pagado esos 100 bolivianos, ¿ok? Por lo tanto, si mi saldo al 31 de marzo, sí, enero, febrero, marzo, 31 de marzo, era 500 bolivianos, vamos a poner 1000 bolivianos, al 1 de julio yo llego con el mismo saldo, 1000 bolivianos, ¿ok? Pero esos 3 meses que ha habido diferimiento, yo le sigo debiendo al banco. Por lo tanto, el banco me sigue requiriendo pago de intereses. Yo le sigo debiendo. O sea, es que no es que la deuda se anuló durante 3 meses, no. La deuda sigue ahí. Por lo tanto, esos 3 meses yo le debo los intereses porque ese dinero está en mi poder. ¿Ok? Entonces, esos intereses yo le tengo que pagar al banco, le debo 3 meses de interés. Vamos a suponer, por simplicidad, ahorita, que en esas 3 cuotas que he diferido de 100, 100, 100, vamos a suponer, ya, rápidamente, que cada cuota era mitad y mitad, 50 interés, 50 capital. Por lo tanto, yo le debo hoy 150 de intereses al banco, que no le he pagado, porque la norma me lo ha permitido, excepcionalmente por la pandemia. Ok, cuando llegamos a julio, el banco me dice, ok, sobre el saldo capital que tienes, que sigue siendo 1000, renovamos el pago de cuotas, perfecto. Pero tú ya me debes 150 de intereses. Ok, hasta ahí estamos claritos, ¿no es cierto? Se entiende el ejemplo. Esos 150 de intereses, el banco, ha salido una norma recién, lo que tiene que hacer es cobrarme al último. Es decir, pasarlo bajo una cuota final, pero un saldo único de 150. No puede sumar a mi deuda al saldo que yo tenía esos 150. ¿Por qué? Porque si yo le debía como saldo 1000 bolivianos el 31 de marzo, él no puede decir, ahora al 1 de julio, tú me debes los 1000 más los 150 que no me has pagado. Y sobre ese nuevo saldo de capital te voy a volver a cobrar intereses. A eso le llamamos anatocismo, porque me estaría cobrando intereses sobre intereses. Y el actual gobierno ha hecho lo correcto, les ha dicho, señores, por si acaso eso no se puede. Esos 150 ustedes no lo van a sumar a capital, lo van a postergar hasta el final del crédito con una cuota y ahí le cobran exactamente esos 150. No pueden cobrar interés sobre ese interés. ¿Se entiende? Y los que han pagado, bueno, podrían aprovechar, en este caso, la norma. Creo que incluso dice que si has pagado te tienen que devolver. ¿Queda claro qué es el anatocismo? Lice, no sé si podría explicarlo una vez más, por favor, no pude entenderle muy bien. Ya. Vamos a tratar Licenciado, Adelante, si adelante. se diera el caso, digamos, que no fuera, digamos, 3 meses y si se diera el caso de 6 meses, pero ya el monto ya sería más alto. Por supuesto, y es lo que ha afectado a los bancos, porque esos 150 ya no en 3 meses, en 6 meses se han vuelto 300. Multiplícalo por tus miles de clientes, pues tu flujo de caja del banco se ha visto fuertemente afectado. Pero bueno, ha habido clientes que han aceptado pagar porque, o sea, fíjate que le estás pagando esos 3 meses, o sea, le vas a pagar intereses esos 3 meses, pero tu capital no ha disminuido nada. Entonces, igual sigues debiendo, igual le vas a terminar pagando más intereses al final al banco. La gente piensa que ha sido una medida buena, sí, temporalmente, porque te ha salvado la emergencia. Pero en realidad, si tú sumas estito que les decía, este cuadrito final, este suma interés final, cuando tú hagas tus cuentas finales, pues resulta que le estás pagando más interés al banco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tu saldo capital no ha disminuido 3 meses. ¿Ok? Vamos a hacer...
Una consulta al respecto de lo mismo. Si, un ejemplo, si mi familiar ya regularizó eso y, bueno, él tomó la decisión de que no quiere pagar al final, quiere pagar ahora ya el interés, ya lo hizo, pero ¿se puede en algún sentido llegar a denunciar ese acto que cometió el banco? Porque legalmente nos está sacando más plata. Mm, lo que pasa es que depende de cuándo ha salido la norma. En la primera norma que la han eliminado, decía que el banco, o sea, que tú deberías negociar con el banco si esos 150, ahorita estamos en nuestro ejemplito simple, de esos 150, yo lo voy a pagar de inmediato, lo voy a pagar al final del crédito o lo puedo prorratear durante todos los pagos. Es decir, Ya. me sobran 10 cuotas, divídeme esos 150 entre 10, 15, bueno, 15 te pago mensual aparte, que no tiene que ver ni con capital ni con el interés de las cuotas normales, aparte. ¿Ok? Ese esquema de prorratear ha dificultado pues los sistemas contables del banco y los sistemas de los bancos muy fuertemente, porque ellos no pueden inmediatamente meter un campo en sus tablas así tan fácil de un campo prorrateado, te mueve todo el sistema, o sea, pero muy complicado. Pero si ahorita que ya sale la norma que te dice, me pagas al final, el banco te cobra, sí, puedes decirle, señores, aquí hay una norma del, no sé, del 1 de diciembre que dice que tú me vas a cobrar al final, no ahorita, así que me devuelves. O lo denuncias, ¿no? Oh, muchas gracias por el dato. Sí, gracias. Ok, vamos a hacer un ejemplo y con este ejemplo vamos a tratar de resolver la duda de nuestra compañera, ¿ok? Nos dice, una empresa importadora requiere un stock de camiones, adquiere por un stock de camiones para su venta para su posterior venta. El precio unitario al contado para clientes que tengan interés en nuestros motorizados es de $70,000. Ok, precio al contado. Con el propósito de generar incentivos de compra, la importadora ofrece planes de venta a crédito, permitiendo al comprador pagar 5 cuotas iguales vencidas cada 60 días. ¿Ok? 5 cuotas iguales vencidas cada 60 días. Con el aditivo de que en la primera cuota se cancela 180 días después de la adquisición. ¿Ok? Entonces, mi cuota es cada 60 días, pero durante 180 días no voy a pagar. Recién después de los 180 días pago mi primera cuota. En fecha 31 de marzo del año en curso se realiza una compra a crédito ajustada a una tasa de interés de 15%, perdón, aquí se me comí el por ciento, capitalizable bimestral. ¿Sí? Calcula el valor de cada una de las cuotas considerando el criterio permitido en Bolivia. En este caso, no era una tosis. Vámonos al inciso A. Tengo mi deuda de 70,000. ¿Ok? 70,000. ¿Cuánto es el interés que yo debería haber pagado sobre esa cuota? Simplemente aplico otra vez nuestra formulita. Capital por interés por tiempo. ¿Ok? 70,000 que debo, 15,000. Mi frecuencia es 6 porque es bimestral, 6 bimestres en un año. Y resulta que mi interés de esta simple multiplicación es 1,750. Entonces, mi cuota solo debería ir de 1,750. Y esos 1,750 solo son amortización de interés. No le voy a pagar capital porque estamos con diferimiento. ¿Ok? No pago capital. A eso le decimos cuota diferida. ¿Ok? En el primer mes, o primero, en el primer bimestre en este caso. Al segundo bimestre, lo mismo. Mi saldo sigue siendo los 70,000,
solo voy a cancelar 1.750 de interés, de capital, de cuota, perdón. Por lo tanto, lo mismo va a ser mi abono a interés, 1.750. Y mi saldo pendiente sigue siendo 70.000. Fíjense que en este caso, mi saldo de capital sigue siendo el mismo y solo estoy abonando intereses al banco. En este caso, durante 2 periodos. Sin pagar capital. ¿Ok? A eso se le llama diferimiento. Lo que se ha aplicado en Bolivia, lo que han hecho es que le han dicho, señores, ustedes no van a pagar ni interés ni capital, cero. Ambas cosas las han diferido. Lo que en términos matemáticos simples han roto con este esquema del diferimiento tradicional, o sea, en lo que en términos académicos debería haber pasado es que las personas abonen intereses. Deberían haber pagado de sus cuotas por lo menos intereses, pero obviamente es una etapa excepcional, una crisis tremenda, o sea, mucha gente ha paralizado a cero sus actividades, a cero, por lo tanto había que llegar a eso, que su cuota sea cero durante esos meses. Ahora, vamos a suponer que en esto hemos aplicado, en este esquemito hubiéramos aplicado el diferimiento total como hemos aplicado en Bolivia. Estos 1.750 al 31 de mayo y estos 1.750 al periodo de julio, al 29 de julio, no se han pagado. ¿Ok? ¿Se entiende? Esto ha sido cero, el pago ha sido cero, se ha diferido tanto interés como capital. Pero esto se debe, es decir, tú le debes al banco 2 meses, en este caso 2 bimestres por nuestro ejemplo, de 1.750, súmemelo, serían 3.500, ¿no es cierto? 3.500 que yo le debo al banco, es decir, la suma de estos dos, yo no le he pagado al banco, le debo. ¿Okay? Lo que están haciendo en Bolivia, lo que estamos haciendo en realidad, es que ha finalizado el diferimiento, vamos a suponer que es aquí, ha finalizado el diferimiento, y me han dicho, ok, tu saldo sigue siendo 70.000, ahora sí, regularicemos y empieza a pagar tu cuota normal. ¿Cómo calculamos nuestra cuota normal? ¿Cómo calculamos estos 15.000? 15.067. ¿Cómo los hemos calculado? Dividiendo el saldo entre el tiempo. ¿Estás calculando R? Calculando R. Lo que acabas de decir, compañero, era cuando el capital es constante. Esa división simple que hemos hecho es cuando el capital es constante. Aquí la cuota es constante. Tengan muy en cuenta la diferencia. ¿Ok? Entonces, lo que hemos hecho para calcular estos 1.067 es simplemente volver a aplicar esta formulita. Que en este caso nuestro saldo, nuestro C, es los 70.000. Y hemos calculado R. ¿Okay? Simplemente hemos aplicado eso. Entonces, nuestro R nos ha dado 15.067. Y hemos hecho exactamente lo mismo que la anterior vez. Teníamos el saldo 70.000 por 0.15 entre 6 por 1, 1.750, 1.750. Tengo la cuota, tengo el interés. De la cuota le resto el interés, me va a dar el saldo, perdón, me va a dar el saldo que abono a capital, y después 70.000 le resto de ese abono a capital, 13.000, y me da 56.000. Repito exactamente lo mismo. ¿Dónde está la clave? Que en el diferimiento tradicional, normal, aceptado, yo he pagado 2 meses solo de interés. ¿Por qué me conviene? Porque fíjense que mi cuota en realidad era 13.000. Pero por apoyarme el banco me ha diferido 2 meses y solo he pagado 1.750, pues es un apoyo. Te dice, no, solo paga interés, 1.750, y la cuota recién la pagas en 180 días. Es decir, entre el 31 de marzo
y el 27 de septiembre. ¿Ok? Ahora, lo que hablábamos en el ejemplo. Estos 1.750 yo le debo al banco, no han desaparecido. Estos 3.500, la suma de los dos. El banco lo que debería hacer hoy, en una primera etapa, el banco lo que te decía, en la anterior normativa, te decía, ¿me lo quieres pagar hoy? ¿Quieres que te lo prorratee por el plazo que te sobra o me lo quieres pagar al final? Podía aplicar cualquiera. Tú podías negociar con el banco. Ahora la norma te dice, te obliga a que el banco cobras al final. Estos 1.750, estos 3.500 que yo le debo aquí, van a pasar aquí, al final. A un montito final se van a sumar aquí. Es decir, va a ser esta cuota, ¿ya? 15.000 más 3.000, ¿ya? Más esta deuda, o una cuota adicional de 3.000. ¿Ok? Eso ya lo podemos negociar con el banco. Pero lo lógico sería que el banco en la última cuota, en estos 15.000, me sume los 3.500 que yo le debo aquí. Y con eso cerramos. En la última cuota tú me pagas lo que me debías. ¿Dónde estaba la anotación? Lisa, Adelante. una consulta. Y por no pagar, digamos, a tiempo las cuotas de los 1.750, ¿el banco no te multa al respecto porque estás incumpliendo solamente con el pago de interés? No, el interés es lo que le debes es 1.750 de 2 meses. Claro, o sea, bueno, sí, pero digamos, si en ese mes no pagas ese interés, el banco te puede multar, o sea, te va a dar te va a multar con un monto más. O sea, si llego aquí al 25 de mayo, como nuestro ejemplo, y yo le Ya. debo 15.067 más 3.000 por este diferimiento, obviamente, es deuda con el banco. El banco inicia Claro. un cobro normal, con interés sobre saldo, interés penal, de lo que corresponde. Por ejemplo, si yo no he pagado el interés durante los 2 bimestres del 30 de mayo y del 29 de julio, a eso me refiero. El 27 de septiembre tendría que pagar, digamos, el monto, si es que yo he acordado pagar ahora, pero con sanción, o solamente el monto de mis intereses. No, es que si tú ya has acordado, obviamente, Sí. si tú ya has acordado que has prorrateado esos 3.000 en pagos de 500, digamos, cobrame esos 3.500 en 7 meses de 500, el banco adicional a tu cuota te va a cobrar esos montos, ¿ya? Claro. Tienes la obligación de cancelar. O sea, el mecanismo de cobro de esos 500, mira que ahorita no he visto casos en diferimiento, no he tenido la oportunidad de leer el convenio, ni el mío, porque pues yo tengo un banco con el Banco Mercantil, y hasta el día de hoy no he podido acordar, no hemos podido cerrar el trato de qué voy a hacer con mis diferimientos. Pero obviamente el banco tiene todo el derecho de cobrarte, pero imagínate que si no le pagas esos 500 este mes, digamos, no le has pagado esos 500 el 27 de septiembre, el banco te lo recorre un mes más, igual tienes que pagarle 500. A esos 500 no puedes sumarle el interés. Entonces no puedes sancionarte con interés. ¿Por qué? Porque eso es anatocismo. Es interés sobre interés. Anatocismo, ok. Ok, muchas gracias. Si no le pagas esos 500 el 27 de septiembre, como en este ejemplo, el banco te dice, ok, pucha, ya, te lo pasaré el 26 de marzo, pero igual me sigues debiendo 500. Pero no puede cobrarte interés sobre ese saldo, porque ese no era el convenio pactado, no es saldo de capital. Y cobrar interés sobre interés le llamamos anatocismo, que está prohibido. ¿Ok? Entonces, esto es diferimiento. Diferimiento en realidad es no pago de capital, sí pago de interés, pero por las condiciones en Bolivia se ha dado la diferencia. Ahora sí, bueno, se nos va el tiempo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos 2 ejemplitos, así que volando resolveremos. Lo que vamos a hacer, bueno, pónganse en su mano sus Excel, ya han visto cómo se hacen las tablitas. Trataremos por lo menos de resolver uno. Les doy 5 minutos, ¿ya?
Resuelven uno, sorteamos una persona y yo le doy mi Excel para que la resuelva, para que se haga la tablita y todo. En el primer caso nos dice, usted recibe hoy un préstamo de $30,000 a una tasa de 7% capitalizable trimestral. El contrato de la operación señala que los pagos de deuda se efectúan en cuotas trimestrales iguales vencidas durante 10 años. ¿Cuál es el valor de las cuotas que se debe pagar por el préstamo? Elabore solo hasta la cuarta interacción y elabore una tabla de amortización. ¿Ok? Entonces, de la tablita, o sea, si bien son 10 años, con que hagamos hasta la cuarta interacción es suficiente. Hagámoslo volando, por favor. Tenemos el saldo, tenemos la tasa, tenemos el plazo. Lo primero que hay que calcular es cuánto es la cuota. ¿Cómo calculamos nuestra cuota? Nuestra formulita. Una vez que tengamos nuestra formulita, vamos a construir nuestra tabla. ¿Ok? Entonces, lo hagámoslo rapidito, por favor, y una persona nos ayuda a resolver.
Ya tenemos, ¿no? A ver, alguien que haya resuelto y que voluntariamente quiera apoyarnos. Todos en silencio. Fabricio, ¿lo solucionaste? Lo estoy haciendo en Excel, se colgó mi laptop casi como 5 minutos, estoy haciendo en Excel, pero si gusta puedo hacer en su Excel. Resolverlo, yo te pasaré el control. El primero, el ejemplo 1, disculpe, perdón, me retiro un momento a ver precisamente ese tema. Este. Ok, enseguida lo hago. Ya. Si gusta compartirme. Este es el método francés, ¿verdad? Especifica... Cuota iguales. Cuotas iguales. Cuotas. Ok. Exacto. Ok. Ya. Si gusta... ¿A quién le paso, perdón, Fabricio? Sí, está bien. Ya. Te paso el control y ahí tienes el Excel. Venos comentando, por favor. Ya lo resolví, no sé si está bien. Dale. No, sí, solamente quería corroborar. Creo que la cuota sale 329.63. A ver, déjame ver si este ejercicio lo tenía. Ay, perdón, acabo de acordarme que les debo dos materiales, lucha. Promesa que mañana se los cargo lo de las tasas equivalentes y interés de tasa compuesta. Perdón, es que este diciembre siempre es complicado. Déjame buscar el ejercicio, creo que no lo tengo aquí. Continúo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces tenemos las 5 columnas que son importantes: tiempo, cuota, intereses, capital y saldos. Como las cuotas son iguales, vamos a trabajar con el método francés. Y bueno, tenemos un interés del 7% anual capitalizable trimestralmente. Es decir, se paga cada trimestre. Vamos a usar la fórmula que nos mostró el licenciado, que es anualidad. En este caso va a ser vencida, anualidades vencidas. Y bueno, voy a continuar con el desarrollo. Yo uso otra fórmula que es básicamente la misma. El licenciado sube el factor con negativo, el exponente. Yo generalmente lo hago de otra forma.
Voy a hacerlo como lo hace el licenciado. Perdón. Ahí está. Sí, está bien. No, se te fue 2. Creo que es el tema de las comas y los puntos, ¿verdad? Sí, coma en este caso, punto. Hay un paréntesis por ahí que no le estoy pillando. Estos dos está elevado. Estos dos. Es el 1. Fíjate en la fórmula, es que deberías elevar no solo el 0.07 entre 4. No sé, te voy a robar un ratito control, ahí te déjalo. Veremos la fórmula. Es el 1 más i, todo el 1 más i es a menos n. Exacto, eso es lo que he hecho. No, porque ahí tu fórmula, tu exponente está solo sobre 0.07 entre 4. Solo a ese paréntesis estás elevando. Ay, cierto. Cierto, me falta un paréntesis. Ahí está. Licenciado, una consulta. Adelante. En el ejercicio dice 10 años, pero las cuotas son trimestrales. Lo tendría que elevar a 10, ¿no sería ¿No serían 40 40? semestres de trimestres? Exacto. Sí, sí, sí. Sería 40. Exactamente. 40 trimestres. 211. Fabricio, tu paréntesis del 0.07 del principio es 1 más 0.07 y cierras el paréntesis. Solo tendrías 1, 2, 3, 4 paréntesis.
Ahí está. Gracias. Bueno, el interés es el capital por el tiempo por I. En este caso va a ser 30.000 por, bueno, la tasa es trimestral, 0,07 entre 4 por 40. Y bueno, en este caso estoy usando 10 bimestres, creo. 10 trimestres, perdón. Ya. Nuestra cuota, estamos de acuerdo, está bien, ¿no es cierto? Entonces hemos llegado a 1.049,16. Perdón, Sí, esa es la cuota. Correcto. Hemos calculado nuestro interés. Cuota menos interés, que es el abono capital. Listo. Esos 525 del E6, podrías haber hecho la fórmula ahí, que si jalabas, ¿no? Sí, exacto, me he dado cuenta recién cuando ya lo he dicho. Voy a mover. Copiarlo, sí, copiarlo. Pasarle ahí la fórmula. Listo. Vamos, te va a pedir, has eliminado algún dato. Esto menos esto. Listo. Perdón, estoy con el mouse de la laptop y me está costando un poco. Bueno, más o menos debería quedar algo así, ¿no? Puedo jalarlo hasta los 40 si quiero. Exacto. 427, 827. Está perfecto. Ok. Eso era lo que nos pedía el primer, creo que esos eran los dos, ¿no? ¿Qué nos pedía el segundo inciso? Elaborar la tabla de amortización, pero ya la hizo. Ya está, ¿no? Hasta la 40 nomás nos necesitamos. Sí, no. Sí, lo estoy borrando. Ya. Solo que es medio lento cuando se comparte el Excel. Sí, es bien conflictivo, pero bueno, calma. Ahí están los otros datos, sí. Con calma. Excelente. Miren, así de simple, ahorita, con saldo capital, 0. Exacto. ¿Ok? Vieron que esta partecita es
es relativamente sencilla, ¿no es cierto? O sea, es ordenar las fórmulas, es saber interpretar, después no hay mayor problema. Obviamente cuando nosotros vamos a revisar nuestros planes de pago en el banco, hay con más campos, porque hay que pagar seguro, dependiendo del tipo de crédito, alguna otra comisión, etcétera, ¿no? O sea, pero el esquema básico inicial primero es este. Bueno, eso sería, ¿no, licenciado? Listo, te quito control, gracias. Voy a compartir. Perfecto. Y tenemos un ejemplito más, pero Karen me decía que quería... Licenciado, esa parte del interés en su tablita del Excel, ¿lo podría mostrar, por favor? Sí, sí, claro que sí. ¿Esta? Sí, licenciado. Ya. Simplemente lo que nos... Capital por interés por tiempo. El capital 30,000, tasa 7% trimestral, por lo tanto entre 4, por un trimestre, porque es un periodo que estoy moviendo, por lo tanto los 525, correcto. Y lo mismo, fíjense que lo mismo aplico, el interés siempre sobre el saldo anterior a capital. ¿Ok? Siempre sobre el saldo anterior a capital. Buenas noches, licenciado. Una consultita. Adelante. ¿Cómo se aplica la TREP? No entiendo, nunca escuché ese término, pero no comprendo cómo es su aplicación a los créditos. ¿Podría tal vez darme una referencia? A ver, hasta donde yo recuerde, eso no hemos visto en el anterior módulo. Sí, hemos visto un poco. Se ha mencionado, pero no se ha visto a profundidad. Ya. En este caso, ahora, ya, aprovechemos. En este caso, nuestra tasa, estamos suponiendo 7% trimestral. ¿Estamos de acuerdo? 7% trimestral. Lo normal, ¿ya? Le vamos a hacer un poquito de formato a la tablita. Lo que se acostumbra en las entidades es que te dicen, ok, te voy a dar tu crédito a 7% trimestral, pero durante el primer año nada más. Es decir, durante los primeros, en este caso, 4 trimestres, esto sería un año, ¿estamos de acuerdo? 4 trimestres, un año. Solo durante este plazo te aplico 7% fijo. ¿Ok? Fijo. A partir del siguiente trimestre, en realidad lo que solemos hacer con los bancos es mensual, ¿no es cierto? No es trimestral, pero nuestro ejercicio pues nos caía con el ejercicio trimestral, pero aplica mensualmente en los bancos. El banco te dice, durante el primer año, ¿ya? Durante los primeros 12 meses, si la cuota es mensual, o durante los primeros 4 trimestres, si tu cuota es trimestral, yo te aplico la tasa 7%, fijo. ¿Ok? Nosotros hemos desarrollado todo el esquema con tasa fija. Pero lo que pasa en realidad es que a partir de este quinto se aplica otra tasa fija que puede ser, por ejemplo, 6.5%, depende de eso, ya depende del banco, si mantiene 7 a la baja, pero más la TRE. Yo creo que se puede poner, digamos, en la columna I, fila 2, que sea una fórmula, ¿no? 7 más un espacio para la TRE y ahí se puede poner 6.5, digamos. Sí, correcto, se lo puede ir editando. Vamos explicando por ahí.
En este caso, vamos a suponer que el banco te dice hasta aquí 7%. Pero desde el 5 para adelante, yo te voy a cobrar 5%, 6.5 más la TRE. ¿Ok? En este caso, cuando yo calcule este nuevo interés, ¿ok? Ya no voy a ir sobre el 7%. ¿Ok? En este caso hubiera sido, para aplicar lo que nos decía, esto debería haberse jalado con fórmula. Debería haber venido de aquí. ¿Ya? En este caso, como está manual. En este mes va a ir variando porque es ¿Lo puedo poner por favor? 0.565 más la TRE. ¿Ok? Ah. No estará fijo. Y 2. Ya está. En este caso, esta cuota, desde este 10, debería haber variado a una nueva cuota que es 6.5 más la TRE. ¿Ok? La vamos a poner, esta la vamos a poner un poquito más acá. Vamos a suponer que esto es más un valor de la TRE. Ahorita, ¿quién nos dice cuánto está la TRE? Rapidito. 2.9, 2.8, ¿cuánto está? Vamos a suponer que es 2.9 también. Si alguien lo tiene rapidito, no los pase. Desde este mes, desde el mes, la cuota 5, que es trimestral pasado el año, yo voy a cambiar este 7% por este 9.4%. Disculpe, dice que es 2.91. 2.91. ¿Ya? Entonces, mi cuota va a subir porque la tasa se está incrementando al de 6.5 más la TRE, que en este caso va a ser 9.41%. ¿Por qué? Porque a la tasa que antes era fija le estoy sumando la TRE. ¿Ok? Por lo tanto, mi cuota va a variar. ¿Ya? Y los montos de saldo también. Ahora, entiendo que lo que tu incógnita ahorita es entender qué es la TRE o cómo se calcula con la TRE. Entender qué es la TRE, Entender qué es la porfa. TRE. El recálculo con la nueva tasa es fácil, ¿no es cierto? Porque es hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Obviamente Sí. está variando, el saldo no va a ser cero. ¿Por qué? Porque es una nueva tasa. Con una nueva tasa yo deberé determinar nuevas cuotas. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto estaba calculado, ¿con qué fórmula? Con esta. Esta cuota estaba calculada ¿con qué? Con 7%. ¿No es cierto? Pero ya no aplica el 7% sobre este último saldo, sobre este. Ya no aplica 7%. ¿Por qué? Porque desde la quinta operación, vamos a aplicarle la TRE. La TRE, ya que estamos virtualmente, hasta podemos buscarla rapidito. Abriremos la definición para que vean. Esta es la anterior definición.
Tasa variable. Bueno, la tasa 3, tasa de referencia, tasa de interés calculada por el Banco Central. Más que todo creo que tenía que ver con una diferencia de las tasas activas y pasivas y la oferta de créditos y, bueno, y las captaciones de Exacto, dinero, ¿no? exacto. Lo que quería buscar es la referencia de cálculo exacto, que no me acuerdo si estaba en qué reglamento. Ya, pero lo que vamos a hacer, no me acuerdo en qué norma estaba. Ya, esta TRE es una tasa de referencia. Ok, ¿para qué nos sirve? Vamos a suponer que la tasa activa del banco es en promedio 15%. ¿A qué me refiero con tasa activa? Creo que igual hemos visto en el anterior módulo. Es aquella tasa que yo cobro por los componentes de mi cartera activa. ¿Cuáles hemos visto que eran las principales cuentas componentes del activo? Cartera e inversiones, ¿recuerdan? Entonces, en promedio, vamos a suponer que yo tengo una tasa activa, es decir, lo que gano por mis activos, por la colocación de cartera e inversiones, es 15%. Pero también tengo una tasa pasiva, que vamos a suponer que en este caso es 5%. ¿Ok? La tasa pasiva, ¿qué era? Es la tasa que yo pagaba por los recursos que yo capto, ya sea mediante cajas de ahorro, DPFs, otras fuentes de financiamiento como emisión de bonos, otros créditos de instituciones. Ese detalle recuerdo haberles comentado hasta con estados financieros. ¿Ok? Entonces, si yo resto mi tasa activa menos mi tasa pasiva, tengo un 10%. Ese 10% que le llamamos, ¿qué le llamo? Sí. ¿Perdón? Spread. Mi spread financiero o mi margen de ganancia, ¿de acuerdo? Yo cobro 15% por los créditos, yo pago 5% por las cajas de ahorro y de PEFES, por lo tanto yo gano 10%. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Pero eso es un escenario normal. ¿Qué pasa si este 5% con el tiempo, ya, porque hay poca liquidez en la economía, ya, los fondos, los recursos se hacen más caros, resulta que este 5% pasa a 10%, ¿ya? Yo tengo que pagar más por los recursos, por tus DPFs, por tus cajas de ahorro, etcétera. Yo tengo que pagar más. Por lo tanto, mi spread o margen financiero se reduce al 5%. ¿Ok? Y resulta que de este 5% de lo que yo gano, en realidad hasta un 3% se va en gastos operativos. Entonces, en realidad lo que yo gano es un 2%. Mi margen se está achicando, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque este pasivo sube. ¿Ok? Entonces, para mantener el margen, la rentabilidad del sistema financiero, lo que se aplica es que ese 15%, ese promedio que vamos a suponer que está basado en cuotas, en tasas constantes, en que este 7% era constante, a esto le sumamos una TRE. ¿La TRE qué es? ¿Alguien se la sabe? ¿Recuerda? Con definición, ¿cómo se calcula la TRE? Es el costo de todos los pasivos del sistema financiero sobre el total de pasivos. ¿Ok? Si esta TRE es de, que en este caso nos dijo que es 2.91, ¿no es cierto? Y no recuerdo dónde puse, 2.91. Si la TRE es 2.91,
Lo que yo hago, en este caso, es sumar a esta tasa activa esos 2.91%, para que la tasa me suba a 18, y por lo tanto mi spread o mi margen de ganancia se nivele a 8. ¿Ok? Lo que ha subido esta tasa pasiva de 10 debería corresponder a la TRE. Si aquí le hemos subido de 5 a 10%, la TRE debería haber subido alrededor del mismo monto. ¿Ok? ¿Qué me permite eso? Vamos a suponer que la TRE no es 91, vamos a suponer que es 5.91. Permite mantener las operaciones normales de la institución. Exacto, es una forma, un mecanismo que me permite mantener la operativa del banco. ¿Ok? Entonces, yo ya no cobraré como antes mis 15%. Voy a cobrar 21 o 20.91%. ¿Qué me permite otra vez? ¿Ha subido el costo de mis pasivos? Sí. Por lo tanto, en base a ese costo de pasivos, yo calculo una TRE. Y con lo que ha subido ese costo, yo le sumo esa TRE a mi tasa activa. Y cobro más por mis créditos. ¿Qué me permite? Nivelar nuevamente mi margen de ganancia. Y que no se me cierre. ¿Por qué? Porque en algún momento los pasivos pueden subir tantos que mi margen de ganancia se llegue a cero. ¿No es cierto? En un escenario de crisis de liquidez podría pasar. Este ejercicio es exactamente lo que se hace en los créditos. Al 7% yo le sumo la TRE. Durante 12 meses te cobro 7%, pero después te cobro 7 más la TRE como tasa activa. Me permite mantener mis márgenes de ganancia. Es un método. Recuerden que, ¿cómo se afecta en el sistema financiero esto? Que hay dos tipos de créditos, que los hemos visto en la materia, que tienen esto fijo, que no aplica la TRE. ¿Qué tipos de créditos eran? Vivienda y colectivo. Tasa regulada. Exacto, tasa regulada. ¿Qué tipos de créditos caen ahí? Vivienda social y los créditos productivos. Exacto. En esos créditos eliminamos esta TRE. El banco tiene que comérselas y le cobra 7, o digamos que es una de vivienda de interés social, 6.5, le cobra 6.5, así suba este pasivo, suba al monto que suba. Imaginen, les doy un ejemplo. Ahorita hay bancos que están emitiendo operaciones por DPFs o bonos al 6.5%, es decir, les está costando captar recursos 6.5%. Y exactamente es lo mismo que cobran por créditos de vivienda de interés social. ¿Cuánto es el margen de ganancia de esas operaciones? 0. Porque les está costando captar 6.5 y están cobrando por créditos de vivienda de interés social 6.5. Obviamente vivienda de interés social, por eso no es negocio. Recuperan y prefieren inclinarse por créditos productivos o créditos de consumo y demás, porque obviamente ahí está el negocio, ¿no? Por eso nos interesa mucho microcrédito. ¿Ok? ¿Se entiende la TRE? Sí, sí, licenciado, gracias. Ok, sí, perfecto. La definición exacta no recuerdo en qué norma estaba, pero debería estar en la de pasivos. Bueno, pero es el costo de todos los pasivos. Busquen la TRE en ASFI y van a ver la definición exacta del cálculo. Bueno, ya nos repisó el tiempo. Hay un ejercicio más, pero ya se los dejo para resolver en casita. ¿Ok? Entonces, con eso habríamos llegado al final y hemos visto, bueno, matemática financiera para 6 clases, realmente es reajustado, o sea, ver interés simple, compuesto, descuentos, anualidades, amortizaciones y demás, es muy amplio.
La clave está por el uso que tenemos, por el fin que tenemos, por el enfoque del curso, que es matemática financiera para un módulo de banca. Es un poco llegar a esto, ¿no? Que es lo que realmente aplicamos. Aplicamos anualidades en los cálculos más comunes, aplicamos amortizaciones para nuestros créditos. Entonces, esa es la parte más útil, si quieren. Entonces, bueno, espero que les haya servido de orientación. Yo sé que Muchas gracias, Alicia. no todos, no de nada, no todos están en el mismo nivel y había otro que no ha llevado matemática financiera, pero les repito lo que se ha hecho al principio, matemática financiera se aprende haciendo ejercicios. Así con una presentación, una plantilla, entiendes el enfoque, el sentido, la definición, si quieres. Quieren aprender matemática financiera, es haciendo ejercicios y ejercicios. Entonces, y material bibliográfico hay de todo tipo y de todo. Hay libros enteros en internet de lo que gusta, de McGraw-Hill, la serie Shawn, los más tradicionales. Hay miles de materiales. Entonces, ahí pueden buscar. Pero los conceptos que les he dado son los generales. O sea, basados en esto, pueden empezar a revisar cualquier material bibliográfico. Disculpe, okay. Licenciado, una consultita. Adelante. ¿Cómo va a ser el examen? Bueno, volveremos a eso. Hemos quedado una nota de 100 puntos, 60 hemos dicho el examen. Las dos prácticas, ¿cómo eran los foros? 60 era el examen. Creo que cada foro hemos quedado, cada práctica hemos quedado 10. 60, 80, cada práctica hemos quedado 15, 90 y los foros 10. Si no estoy mal, me corrigen. Estamos bien, ¿ves? 60 examen, 30 en prácticas, 10 foros. Los 100. Sí, 90, 90, 100. 60 puntos. Entonces, espero sus prácticas que me las carguen. Igual los comentarios en los foros. Son 60 puntos en el examen. Ya les he pasado para que les habiliten, yo creo que mañana, como en el módulo. Y es selección múltiple. Es decir, hay ejercicios como este, ¿ya? Como este ejercicio, donde yo les estoy poniendo 3 soluciones, A, B, C. Ustedes tienen que llegar al resultado y ver que coincida con una de las soluciones. Entonces va a ser selección múltiple, pero para llegar a la selección múltiple tienen que haber hecho ejercicio, ¿no? Perfecto, licenciado. Y por si acaso, para validar, por ejemplo, en estos ejercicios, que esta tabla de amortización sea la correcta, porque hay ejercicios en los que tienen que hacer estas tablas, pero yo no voy a ver las tablas. Yo les pido este datito, el interés acumulado, porque si sacan el mismo interés acumulado como aquí, yo sé que la tabla está bien hecha. ¿Ok? Entonces, cuando les diga el ejercicio suma simple de interés, me estoy refiriendo a esto por si acaso. ¿Por qué? Porque en base a esto, si esto coincide, yo sé que toda la tabla está bien elaborada. Perfecto. Gracias. Entonces son 6 ejercicios, cada uno tiene 3 incisos para elegir, A, B, C, desarrollan el ejercicio y obviamente si le apuntan al inciso A o al inciso B, pues es que lo han hecho bien, ¿no? ¿Y el tiempo, licenciado? Esto, no sé, por ahí debería estar Karen, por favor, quería conversar con ustedes. Yo supongo que va a ser como la anterior vez, que les habilitan el sábado en la noche y hasta el domingo, si no estoy mal. No, la duración del examen, licenciado. Por eso, que yo sepa, les van a habilitar igual que la anterior vez. O sea, la anterior vez me dijeron que se les habilita sábado en la noche y tienen hasta el domingo para resolverlo, para terminar el examen. No, pero claro, ¿cuánto tiempo nos va a dar para resolver? Tiempo para el examen. No, media hora. Internamente por el examen. Hoy miren, eso no le ve. No, la anterior vez no me pidieron tiempo. Yo supuse que estaba habilitado continuamente y todos ustedes tenían un día para resolverlo. ¿Cuánto tiempo les pusieron la anterior vez por las preguntas?
45 minutos. 45 minutos. 35 minutos clavado. Ah, ya. Entonces, en ese día tienen que resolverlo en 45 minutos. Esto son 6 preguntas, hay que hacer tablas. Hice más tiempo, por favor. Sí, Por no, de favor. hecho. Sí, de hecho. 2 porque horas, ¿no? tienen que hacer tablitas. A ver, son 6 tablitas. Sí, yo no me hago lío, gasto unas 2 horas para que lo hagan tranquilo, si bien. Yo le escribo a Karen que les habiliten 2 horas, porque son 6 preguntas. Involucra hacer varios con calma, los diagramitas de flujo, 2 tablitas. Sí, tomémonos unas 2 horas. Pero cuidado en esas 2 horas se estén pasando, ya has hecho, qué inciso es, ¿no? Tratemos de hacerlo con calma, pero hacemos nosotros, ¿sí? Yo veo con Karen que les habiliten 2 horas para el examen, por favor. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lice. ¿De qué pasa usted? Gracias, Lice. Siempre atento para alguna aclaración. Por ejemplo, muchas gracias. Esta mañana me escribieron que en el ejercicio 3 de la segunda práctica, si no recuerdo, hay un error, que era un error de dedo, se me fue un 1. Decía, hay interés de 4.125% capitalizable semestral en el ejercicio 3, si no estoy mal, de la segunda práctica, ¿correcto? Era 4.25% y ese unito se me fue. O sea, ese 1 no es 1, es coma o punto. Ok, Janet me corrigió eso, me preguntó eso esta mañana. Entonces, por favor, donde diga 4.125, ese unito no es 1, es coma. Ok, muchas gracias entonces y suerte en el examen. Gracias, Licen. Gracias, licenciado. Gracias, Licen. Buenas noches. Gracias, Licen. Buenas noches. Que le vaya. Buenas noches. Hola, Lice. Gracias, Buenas Licen. noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Gracias, Licen. De nada, chao. Licen, disculpe, ¿va a dar algún otro módulo? No, en realidad este de matemática yo no solía darlo, solo que hubo un cruce con el anterior docente y otro diplomado, hubo sí, un conflicto, entonces yo les salvé nada más este módulo. Mi módulo normal es operaciones. Bueno, Licen, muchas gracias por explicarnos. La verdad está muy buena clase. Explica muy bien. No, muchas gracias, pues. Gracias, Licen. Muy bien. Que bueno, que continúen muy bien y aprovechen el diplomado. Licenciado, un favor. Ahora sí es Karen, creo. No, Adela. Licenciado. Adela, dime, Adela. Licenciado, yo quisiera, por favor, que si tuviéramos algún error en las prácticas, nos hiciera conocer para darnos cuenta en qué nos hemos equivocado. Que no, en las prácticas. Ya. En las prácticas, sí. En la primera y en la segunda, porque hay algunas cosas que tal vez no he comprendido bien. Ya, de eso no hay problema. Gracias, Liz. Las prácticas, pero voy a tardar en revisarlas por lo menos una semana, así que el examen, como es selección múltiple, me van a entregar las notas volando, ¿no? Eso no va a ser problema. Revisar las prácticas sí me va a tomar hasta la siguiente semana y ahí les entrego con nota y más que tendría que devolverles para que vean
errores. A ver, voy a ver cómo le hago para ver en qué mostrarles el error, en qué errores ha habido. Ya, gracias, Lice. Ya pues.